Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida, este programa que pretende seguir los pasos, la trayectoria de hombres y de mujeres destacados en la historia de Querétaro. Y justo de esto vamos a hablar, de nuestra historia, de la crónica, con el señor cronista oficial del municipio de San Juan del Río, nuestro querido amigo Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, maestra, por este espacio, por esta deferencia que tienen hacia mí. Y pues para hablar de muchas cosas, estas pláticas me gustan mucho. Sí, yo creo que la televisión, como otros medios, han ido también complementando, no digo que sustituir nunca, al trabajo escrito, al trabajo publicado de ustedes, los cronistas, que nos hacen el favor a la ciudadanía, al pueblo, de dejarnos nuestra historia, que es decir, nuestro pasado, lo que somos, lo que hemos sido, para poder entender el futuro que nos espera. Así es, sobre todo el presente, ¿no? Porque pues es nuestra época, finalmente debemos de tomar lo que hoy podría pasar desapercibido para muchos, pero que finalmente en unos años va a ser parte de nuestra historia. Y ese es el riesgo, ¿no?, que se corre con la memoria, el no registrar hechos trascendentales. No es fácil, porque hay que estar de todólogo como cronista, ¿no? No nos dedicamos solo como el arqueólogo a la arqueología, el antropólogo a la antropología, sino tenemos que hacerle de todo a los cronistas y dejar una parte de contemporánea que nos toca ver, ¿no? Nuestros ojos tienen que hablar por nuestras manos para poder escribir y registrar todo lo que en un futuro, y ya no tan lejos, no estamos hablando de 50, 100 años, sino en una década, todo va a cambiar. Sin duda. Sí, el cambio es constante, la historia tiene prisa y pues para eso estamos los cronistas. Y es una situación que a mí me apasiona, desde muy pequeño me ha apasionado y hoy soy cronista de un municipio muy importante a nivel nacional, ¿no? Que tiene una historia impresionante. Claro, y para hablar del inicio, yo quisiera tomar esta fotografía como punto de partida, sus papás, el día de su boda, que fue en el año 1971-72, porque yo nací a los 2 años de que ellos se casaron. Yo nací en el 1974. Es una fotografía que me gusta mucho, la atesoro mucho, porque para mí tiene mucha información. Están mis 2 papás, el día que decidieron casarse, y pues de ahí viene un proceso de la creación de una familia de la cual provengo. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Aquí aparece pues, con algunas tías, su mejor amiga de la vida de mi mamá, una tía, la que se casó con su hermano, el hombre mayor de mi mamá, y pues son sus hermanas, ¿no? Entonces me gusta, me fascina esa foto, por eso decidí traerla. Claro, hoy. Y habla de moda, de usos, de costumbres, de tantos elementos que hay que analizar en este tipo de fotos, ¿no? Las miradas, la expresión de cada uno de los rostros, todavía un poco serios. No hay expresión juguetona de muchas fotos de hoy en día. De hoy en día, sí. Esta fotografía fue tomada en la ciudad de Toluca. En Toluca. Estado de México, la capital del Estado de México, de donde proceden sus 2 papás. Mi familia, así es. Tengo mezcla de sangres por parte de mi mamá, sangre árabe. Toluca tiene mucha ascendencia árabe, libanesa, ¿no? A raíz de la Primera Guerra Mundial, que mucha gente viene inmigrante a México, sobre todo aquellos libaneses que vendían telas en México, en la Ciudad de México, Toluca. Y entonces esta herencia libanesa tiene que ver con el origen de muchas familias como la suya en Toluca. Sí, muchas comerciantes. En general yo pienso que los árabes, libaneses, etcétera, todas esas razas son de mucho trabajar, de mucho trabajo, de mucha constancia, sobre todo para salir del atolladero o iniciar una nueva vida en un lugar
desconocido para ellos, donde llegaron aquí, no tenían familias y aparte muy prominentes familiarmente hablando. La familia de mi mamá son de un matrimonio de 9 hijos. Ajá. Y que cada uno tuvo muy varios fructíferos, hijos. Sí. Sí, claro. Eso es por parte de mi mamá. Por parte de mi papá, el de Calimaya, Estado de México, Sáenz, descendiente de españoles, de aquel famoso condado de Calimaya. De ahí viene ese, ¿no? Pero ya en muy lejanos, obviamente, y viene esa mezcla, se conocen, y pues de ahí empiezan una relación que duró al menos unos 6 años de noviazgo, es lo que me platicó mi mamá, y finalmente se casaron. Su mamá, Marta Lilia Bárcenas. Y mi papá, Ubaldo Gregorio Sáenz. Ubaldo Gregorio Sáenz. Aquí hay una foto de su mamá, una de sus fotos preferidas. Sí, en la Alameda de Toluca. Hubo algunos años de matrimonio, no sé cuántos, y luego hubo una separación. Sí. Entonces ella tomó una decisión muy valiente, como muchas de nuestras televidentes, muchas personas que han hecho un esfuerzo, que han dado una dedicación, una entrega, un compromiso de vida que más adelante no es posible sostener por diferentes razones, y entonces la pareja se separa. Sí. ¿Qué pasó en el caso de su mamá? Decide separarse de mi papá y toma un bochito verde que tenía, un Volkswagen, y carga lo que puede en el compartimento trasero, entre ellos una bicicleta que teníamos, y nos sube a su auto. ¿A 2 hijos? 2 hijos, ¿Usted mi hermano y yo. ¿Su hermano qué se llama? Iván Sáenz, menor que yo, año y medio. Y nada más recuerdo que fuimos a la casa de mi abuela, nos abrazaron, nos dimos unos besos. Yo no entendía que era una despedida. Abuela materna. Los abuelos maternos, mi abuela Paula y Juan. Y de ahí mi mamá, yo nada más vi que estaba llorando, abrazando a mi abuela. Nos subimos al automóvil, era una tarde, más o menos las 6 de la tarde. Y partimos por una carretera. Esto es como 1970 y... 1980. 80. En el 80, usted, sin saberlo, se iba a convertir en un sanjuanense. En un sanjuanense. Es así como llegamos de repente ya en la noche a un lugar todo oscuro, y nos bajamos del auto y lo primero que yo vi fueron calles empedradas. En Toluca no hay. Escuché un ruido que no sabía qué era, un cri-cri que en Toluca no se escucha, el de los grillos. Y nos metimos a un restaurante muy famoso a cenar en San Juan del Río, que hoy ya no existe. Se llamaba La Bilbaína. Sí, precisamente de familias vascas, ¿no? Así es. Y cenando, de repente nosotros no preguntamos nada. Ay, era riquísimo comer en La Bilbaína. Sí. Desayunar y todo. Es una pena que en el COVID, en el tiempo de la pandemia, se cerró, ¿verdad? Sí, después de muchísimos años, desde los años 50 del siglo pasado estuvo funcionando. Y bueno, finalmente ahí mi mamá decidió que ahí en San Juan del Río, Querétaro, entonces yo no sabía ni en qué estado estábamos ni en qué ciudad, quedarnos a vivir. Vivimos en un hotel como por 3 meses, un hotel que se llamó El Parador, ahí en San Juan del Río, en la avenida Juárez, el Camino Real, y con el tiempo nos mete a la escuela primaria, y yo ingresé a la primaria en una escuela que todavía lleva por nombre Dr. Rafael Ayala Echavarri. ¿Quién es un escritor? Fue un escritor recientemente fallecido, el año pasado, ¿no es así? No, el doctor Rafael falleció en 1971. No, estoy pensando en el otro cronista que también... Don José Velázquez Quintanar, que fue el cronista emérito, pero a lo que voy, de que yo, o sea, el destino como que me iba colocando en situaciones muy particulares, porque en esa escuela, la doctor Rafael Ayala Echavarri, la primaria, él fue el primer cronista de San Juan del Río oficialmente. Médico. Sí, odontólogo. Se vinculaba de alguna manera la profesión del médico con la del escritor. Sí. Pienso en Mariano Azuela, aquí en Querétaro, bueno, por ejemplo, el doctor Francisco Alcocer Pozo escribió sus memorias y cuentos. Muchos médicos tienen este deseo de escribir, además de muchas, vamos a llamarle pasiones por el arte y el arte, la literatura, la cultura, los viajes. Así es, y sobre todo él
pues enamorado de su tierra, a la que ya había dejado, porque él ya vivía en la Ciudad de México desde hace muchos años. Y empezó por hobby a historiar sobre San Juan. A él le debemos la primera monografía de San Juan del Río, su libro San Juan del Río, Geografía e Historia, que publicó en 1971, justo antes de fallecer. Se convirtió en el primer cronista oficial de San Juan del Río y de todo el estado de Querétaro. Primero tuvo cronista oficial el municipio de San Juan y después el resto de los municipios, incluyendo el de Querétaro. El municipio de Querétaro. Y entonces, pues yo estudié en esa escuela con ese nombre, en una escuela también muy que nos íbamos a un campito de fútbol, íbamos así que no era más que un terreno atrás de la escuela contiguo, y escarbábamos unos 5 centímetros y brotaban obsidianas, flechitas de obsidiana, figurillas, que no sabíamos que eran prehispánicas, y no sabíamos nosotros en nuestra inocencia que estábamos haciendo unos descubrimientos arqueológicos. Pero es que vivimos en una tierra que así es, no sabemos lo que hay debajo de nuestros pasos. Así es. Casi en cada calle, en cada campo, hay la posibilidad de una zona arqueológica, de entierros, y con ello, pues por supuesto, huesos, restos de cerámica, pinturas rupestres. Desde ese momento yo siento, Araceli, que me atrajo eso de investigar qué era, qué pasaba, por qué. Y tenía cerquita, yo a una cuadra atrás de mi casa, el Museo de la Muerte, el Panteón de la Santa Veracruz en San Juan del Río, un cementerio del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. Con tumbas bellísimas. Sí, y que tenía un pequeño museo que fue inaugurado en el 81, inicialmente como un museo arqueológico. Y de todo lo que nosotros pudimos encontrar en ese campito, fuimos y lo donamos al museo. ¿Sigue siendo coordinado por el INA, gestionado por el INA? Es coordinado por el municipio, con apoyo del INA. Con apoyo del INA. Así es. Entonces, bueno, ya viene la secundaria, la prepa y el amor por la historia. Sí, yo, las materias de ciencias sociales eran, pero fascinantes para mí. La Revolución Francesa me la aprendía de pe a pa, ya no me acuerdo. La Revolución Industrial, la historia universal en lo general me atraía mucho. Y me iba muy bien en la escuela, llevaba buenas calificaciones, hasta que de repente pues se me truncó esto de estudiar, porque pues la pasamos mal en la familia. A principios de los 90s, finales de los 80s, tuve que, sin avisarle a mi mamá, salirme de la escuela, que para entonces en la preparatoria ya pagaba colegiatura, y las colegiaturas no eran tan baratas en San Juan del Río. Entonces yo veía que sufría por completar la colegiatura, y tan sufrir que literalmente no teníamos ni para comer. Ella no comía para que nosotros Su propio negocio estaba pasando por una crisis. Sí, mi mamá puso un negocio de renta de cimbra de madera. Le fue muy bien a finales de los 80s. Pero mientras hubiera construcciones y una serie de movimientos. Y de repente todo paró. Todo paró, terminó por deshacerse de él. Vendimos lo último como leña por kilo para poder tener para la escuela y para comer. Independientemente de eso, pues yo veía, no le decía nada, pero veía como ella sobre todo la pasaba mal, y sin avisarle me salí de la escuela, guardé como 2 meses de colegiatura. Yo cumplía, salía de la casa para irme a la escuela y busqué un trabajo. ¿Y el dinero? Lo guardé. Porque en aquel tiempo los niños íbamos con nuestro dinero en un sobrecito para ir a pagar en la escuela nuestra propia colegiatura. Los niños, bueno, yo soy mucho mayor, pero los niños de mi generación y los de su generación íbamos a pie a la escuela, sin compañía de adultos. Y hacíamos muchas cosas de tipo deportivo, extra académico, ¿no? Exacto, que hoy ya no se ve. Es muy raro. Sí, ahora los niños van acompañados por sus padres a todos lados, y ellos, los padres, hacen estas gestiones. Así es. ¿Y entonces? Sí, yo... ¿Y cuál fue su primer trabajo, maestro? Mi primer trabajo para un niño o un adolescente, yo tenía el sueño de trabajar en un en un supermercado. ¿Cerillo? Sí. No tanto, sino acomodando las latas en los estantes, y eso es lo que yo quería hacer en ese momento. Y en ese tiempo había supermercados que podríamos decir que eran
nuevos en San Juan del Río, que no se veían excepto de la tiendita de la esquina, la miscelánea tradicional, que vendía de todo, hasta ferretería, todo. Había un súper que se llamaba Super Moel en San Juan del Río, que era pues, el único, digámoslo así, de la familia Morales Helgueros, que les mando un saludo, que son unos sanjuanenses de toda la vida que pusieron esos negocios de supermercado. Y que como menor de edad se atrevieron a darme trabajo. Yo tenía 14 años. 14 años. 14 años. Cuando ingresó a la vida laboral. Así es. A darse de golpes con la realidad, porque también Exacto. una cosa es lo que un niño sueña, que va a ser su vida de trabajo, y otra es la verdad. Disciplinarse en un trabajo. No pasa por aquí todo lo que uno debe de hacer ya como empleado, respondiéndole a un patrón. Y la trascendencia que tiene cuando el cliente es el primero y el último beneficiado del trabajo de uno, ¿no? Va uno dimensionando, va uno ya analizando. Yo cuando cobré mi primer quincena, yo me sentía el más poderoso del mundo. Claro, y riquísimo. Sí, ajá. Y eso, con las 2 colegiaturas que yo he guardado, fui y se las entregué a mi mamá. Y en La ese primera momento, quincena, las 2 colegiaturas, mamá, soy un hombre. Ahí en ese momento, primero le informé, le dije, necesito hablar contigo. Pues ya no voy a la escuela. Me metí a trabajar y aquí está mi quincena y las 2 colegiaturas últimas que me diste. Y mi mamá pues se molestó. Claro. Me dijo hasta de lo que no, que yo tenía que estudiar, que el esfuerzo era para eso, que los hombres en las familias deben de estudiar. Las mujeres a lo mejor no, pero los hombres deben de estudiar. Entonces yo le dije, pues no tenemos ni para comer. O sea, casi que no te me pongas fresa, ¿no? No tenemos ni para comer y por eso me metí a trabajar. Cuando se pueda volveré a estudiar. No me preguntes cuándo, primero pues lo primero hay que comer. Y mamá me decía, no, regrésate, págale. Le dije, no, vamos a hacer esto y yo te prometo que vuelvo a entrar a estudiar. Y ya le pedí incluso, ahora por favor hazme unos bisteces en chile verde, que era lo que yo quería. Y aquí está la lana para los bisteces pues sí. en chile verde. Ya para entonces mi mamá ya había iniciado otra relación, ya había nacido una hermana mía. Somos 4, 2 hombres, 2 mujeres. Mi hermano Iván, nació mi hermana Tatiana, a la que le llevo 8 años de diferencia. Y después Paloma, a la que le llevo 15 años de diferencia, ella nació en 1990. Y somos los 4, ¿no? Pero a partir de ahí, pues ya me seguí trabajando. Mi mamá de repente por ahí ya pudo conseguir un trabajo, entró a trabajar en un partido político. Es ahí a lo mejor como inicia mi otra etapa, que es la de estar en política. Su mamá ya para entonces, con 2 niñas, 2 varones y luego 2 niñas, había formado una familia con la que ustedes crecieron hasta ser adultos. Sí, y pues sin quererlo, el hermano mayor, en este caso yo, me convertí en padre de los 4 también, digámoslo así, porque mi mamá para mí fue mi mamá y mi papá, y para mi hermano. Para mis hermanas, las chicas, pues al final también se convirtió en papá y mamá, y hubo una representación de una figura paterna que la vieron en mí mis hermanas, sobre todo la más chica, Paloma. Y yo me convertí sin quererlo también en el papá de la más chica por estarla viendo, llevarla al kinder, claro. Que se vistiera y demás mientras trabajaba mi mamá. Ser una figura de autoridad, de respeto, sí, de guía, de orientación. Exacto. De la vida. ¿Qué pasó con su padre biológico? Mi padre, yo no lo volví a ver hasta el día de su muerte. Mi papá falleció cuando yo tenía 15 años, estamos hablando de una década después de haber llegado a San Juan del Río. Yo lo volví a ver físicamente, hasta que nos vinieron a avisar, un hermano de mi mamá, que estaba pues muy grave, que lo más seguro era que falleciera de un derrame cerebral. Pidió vernos, en efecto fuimos, ya no lo alcanzamos. Ya no lo alcanzamos, y entonces ya yo no lo vi hasta en su velorio. Y volví a ver a toda la familia de mi papá ahí. ¿Y ya a partir de ese momento ustedes retomaron algún tipo de relación afectiva con la familia Sáenz? No tanto. Hasta después, y es después hace unos 10 años, con algunos primos que me buscaron por Facebook. Ajá. Y por Facebook tuvimos una relación ahora de primos y volví a ver la mayoría de los hermanos de mi papá, porque eran 7. Fallecieron todos hoy. Hasta ¿De hoy, verdad? Hasta hoy nada más quedan 2 vivos.
mi jóvenes. tía Rocío y mi tío Agustín, que es el más grande, y la más chica, tres, perdón, y mi tía Delfina. Y con ellos sí de repente los vemos en algunas reuniones, necesariamente cuando voy yo a Toluca. Pero algunos primos míos que me localizaron han venido a visitarme a San Juan del Río, o nos hemos puesto de acuerdo para dormir. Hago estas preguntas porque estoy segura de que hay muchas familias que tienen una historia emocional, una historia de relaciones familiares muy parecidas. Sí. Somos un pueblo cuyas mujeres tienden a ser valientes, trabajadoras, sacar a los hijos adelante. Yo he visto muchos casos, Sí. viudas o incluso hijas de familia que se hacen cargo de los padres mayores, se hacen cargo de los hermanos menores, de los abuelos, de los tíos, son las enfermeras, son las pediatras, son las que cuidan, son las que atienden, que trabajan, que ganan el dinero, que mantienen la casa. ¿O será mi visión sesgada hacia las mujeres a quienes yo respeto y admiro? Pero creo que en general en México hay muchas mujeres como su mamá. Sí, para mí es el motor de mi vida, y así lo dije. En mi primer libro que publiqué como cronista se lo dediqué a ella precisamente. ¿Qué es este? Sí, es ese, Crónica A ver, de San Juan del Río. este libro, cuénteme algo sobre cuándo se publicó, qué es lo que contiene, cuáles son sus capítulos. Bueno, yo fui nombrado por el Ayuntamiento de San Juan del Río en septiembre de 2017 cronista municipal. O sea que ya llevamos 6 años. Ya llevamos, y a los 4 meses de que fui nombrado presenté mi primer libro como cronista. Y ya lo tenía cocinando desde tiempo atrás. Sí, desde luego, porque pues ya teniendo esa investidura, ya la facilidad es ahora sacar todo lo que uno ha investigado, ha escrito, etcétera, etcétera. Abrir los cajones. Sí. Maravilloso. Y conté con el apoyo en ese momento del ayuntamiento para poderlo editar. Y trae pues crónicas, es una miscelánea, habla de arqueología, de datos curiosos, de personajes, de monumentos históricos necesariamente, del Camino Real de Tierra Adentro. Hasta este momento, lo puedo decir así, no se había escrito crónica propiamente desde que el doctor Rafael Ayala no había publicado su libro de San Juan del Río, Geografía e Historia, que es la monografía, insisto. Y don José Velázquez Quintanar, que era cronista emérito para cuando a mí me nombraron, él publicaba de forma trimestral una síntesis histórica de San Juan del Río, y tuvo un libro que fue una monografía también que él editó en el año 1996, con el gobierno del estado, y desde ahí pues se dejó mucho tiempo sin publicar. Entonces era como que el retomar, ¿no? Pero no escribir nada más de historia antigua, sino de la crónica contemporánea. Exactamente. Yo quisiera que fuéramos pensando para la siguiente parte del programa, el segundo segmento, hablar de las responsabilidades que tiene un cronista, de sus múltiples actividades, cuáles son sus fuentes primarias de búsqueda de información, de qué se nutre la crónica en el estado de Querétaro hoy en día. Muy bien, entonces vamos a tomar esos temas en la segunda parte del programa. Por favor, usted no se vaya. Muchas gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos en una de verdad interesante conversación con el cronista oficial del municipio de San Juan del Río, el maestro Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas. Maestro, de verdad, un placer. Estábamos hablando hace un minuto de la dificultad de la movilidad. Ya nuestra autopista número 57 resulta muy insuficiente para las necesidades que tenemos. En eterna reparación. Pero vamos a hablar de las responsabilidades que tiene un cronista. Este es un puesto oficial, pero no es honorario. Es honorífico. ¿Sí es honorífico? Es decir, al menos en San Juan del Río. ¿No es usted un empleado del ayuntamiento? No. Bueno, sí soy empleado del ayuntamiento desde el 2015 porque soy jefe de Patrimonio Cultural. De la oficina de la Dirección de Cultura. Pero la responsabilidad como cronista, esa la otorga el ayuntamiento mediante un nombramiento honorífico. Es decir, una cosa es una cosa y la otra es la otra.
pueden llevarse incluso de la mano, pero no son lo mismo tampoco, ¿no? Entonces, como cronista tengo una responsabilidad a la que debo de cumplir. ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos desglosar? Pues es el registrar cronológicamente los hechos más trascendentales de la demarcación, porque no soy cronista de una ciudad, insisto, porque me dice mucha gente el cronista de la ciudad, pero realmente soy cronista municipal. Sí, claro. El cronista municipal, pues incluyendo es una demarcación, Galindo, incluyendo 84 comunidades. La Llave, estas Los haciendas barrios maravillosas, sí. Haciendas históricas enormes. Veo que hay un libro sobre las haciendas y aunque vamos a hablar de diferentes libros, a mí me gustaría ahorita tocar este. Sí. Es una edición bellísima. Sí, es de lujo a todo color y es de mi autoría, con fotografías de Eduardo Guillén, que lo trabajamos en 2018 y se logró publicar hasta la fecha. Bueno, hasta ese momento no había un libro que hablara en específico de todo lo que es las haciendas, pero desde la palabra, ¿qué significa hacienda, no? La organización interna de las haciendas, el proyecto que tenían de productividad, ¿no? ¿Cuáles eran las que se localizaban en San Juan del Río? Dígame las más importantes. La Llave, desde luego, que incluso fue uno de los mayorazgos más grandes e importantes de la Nueva España, del siglo XVI. ¿Cuándo fue la remodelación que le hizo parecerse al Palacio de Versalles? Esa fue a finales del XIX, donde Francisco Iturbe, que fue el último dueño de la hacienda, decide demoler las que desde el siglo XVI permanecía y construye otra unos 500 metros más hacia el norte, tomando estilo arquitectónico del Palacio de Versalles, y es la que conocemos hasta hoy. ¿En qué momento fue una de los espacios, una de las propiedades de la familia Amor, de la señora Paulette Amor, que se casó con este príncipe polaco, Poniatowski, y que fue madre de Elena Poniatowska, que está recibiendo la medalla Belisario Domínguez? Así es. Cuénteme, ¿cuándo? Porque la señora Paulette Amor escribió un libro, una novelita que se llama No me olvides, donde habla de la Llave. Sí, y habla deliciosamente de San Juan del Río y de Tequisquiapan. Sobre todo, ella menciona mucho al río San Juan, el clima, las aguas y todo lo que conllevaba el visitar la Llave. ¿Y por qué? Porque el señor Iturbe era su tío abuelo y la invitaba a pasar vacaciones ahí en la Llave. Entonces, ella comenta, insisto, deliciosamente cómo tomaba un caballo, se montaba y recorría todo el río hasta llegar al pueblo de San Juan del Río. Bueno, que ya entonces era una ciudad, al menos nominativamente, que tenemos el título desde 1847, y ya ella cuando lo visitaba andaba por el río, se metía a nadar al río, hablaba de que entramos, tenía agua fría, agua caliente. ¿Eso qué significa? Que tenía manantiales en ciertos momentos, afluentes, etc. Y hablaba de sus grandes ahuehuetes, de esa deliciosa agua que llevaba el río y que llegaba hasta Tequisquiapan, ¿no? Cristalino, limpio. Sí, cristalino. Y esas campiñas que menciona del Valle de San Juan del Río, que si uno se puede imaginar, todavía si va uno por el valle y de repente se mete a sus comunidades, es una delicia ver viñedos, ver los sembradíos de cebada, de trigo, de maíz, en este clima tan bondadoso que hay en el centro en el Bajío, donde empieza en Querétaro, y sobre todo las aguas, que todavía tenemos aguas termales en San Juan del Río que compartimos con la zona de Hidalgo, que es Tecozautla y Huichapan, que escarban 100 metros y sale el agua, ¿no? ¿A 60 grados? A 36 grados. A 36 grados centígrados. No es como Taboada, que sí sale, sí, ahí sí salir sale, viendo. Cuénteme de esta otra gran mujer sanjuanense, Sara Pérez Romero. Sara Pérez Romero. Quien fue esposa de Francisco Ignacio Madero, la gran dama de la Revolución. Recientemente se generó se rodaron las escenas en San Juan y en Querétaro de la película Sara, Amor y Revolución, dirigida por Dora Guzmán. Así es, Dora, que es una gran productora y directora,
lo es de este largometraje Sara, Amor y Revolución, un personaje de tantos que hay en San Juan del Río, que han hecho trascender en la historia, porque ella nació en San Juan del Río. ¿En la hacienda? No, propiamente nació en la calle antigua que se llamaba de la Estación, que hoy es la Vicente Guerrero. Pero los padres tenían esta propiedad. Tenían la hacienda de Arroyo Zarco. Arroyo Zarco. Arroyo Zarco. Y ella nació en la ciudad de San Juan del Río, sí. Creció en la hacienda con institutrices y más tarde fue enviada por sus padres a este colegio en San Francisco, California, de monjas francesas, donde conoció a las hermanas Madero, que se volvieron sus íntimas amigas. Así es, una historia de amor muy particular. Lo único que la verdad une a Sara con San Juan es haber nacido en San Juan del Río, y desde luego que sus padres pues se desenvolvían entre Arroyo Zarco y San Juan del Río. De hecho, nace en San Juan del Río en una casa que ellos tenían en la antigua calle de la Estación, por ese temor que tenían de hablarle a una partera y a lo mejor que sucumbiera a la vida la niña, ¿no? En el momento del parto, y en San Juan del Río tenían mejor oportunidad de un parto más seguro, más tranquilo para ellos, y finalmente nace en San Juan del Río. Ya, precisamente los personajes de San Juan, pues los que han dado vida, los que han aportado su talento y sus capacidades a hacer de San Juan el municipio próspero y con paz social y con muchos atractivos, se encuentran también aquí en este libro donde usted y yo participamos. Participamos, coordinado por Laura Jiménez. Cuénteme un poco de los personajes de San Juan. ¿A quién es? Usted hizo aquí su semblanza biográfica. Sí, bueno, este es un libro que propuso Lauro Jiménez, también un gran cronista, un gran historiador queretano. Lo hicimos en 2017, participamos alrededor de 12 autores, entre ellos está usted, de este libro que contiene 87 biografías de personajes. Y se quedaron cortos. Sí. Hay mucha gente muy valiosa en San Juan. Sí, y casi la tercera parte del libro son biografías hechas por su servidor. Hay varios. A través de 5 siglos y de sus vidas se cuenta también la historia de San Juan del Río. Sin duda. San Juan fue fundado 24 de junio de 1531. Así es. Un mes antes que Querétaro. Que la ciudad de Querétaro. Había esta costumbre entre los frailes franciscanos que venían como parte del grupo colonizador de darle el nombre del santo o de la figura, en el caso también, por ejemplo, de una advocación mariana. Exacto. Que coincidiera con la fundación. Y esto lo llevó, por ejemplo, Junípero Serra hasta la Alta California. Fueron fundando pueblos el día del santo de dicho. Incluso se esperaban una fecha, un santoral importante para hacer esa fundación. Fue el caso de San Juan del Río. Entonces San Juan del Río fue fundado 24 de junio. Y San Juan Bautista. San Juan Bautista. Y además, pues fue fundado a la vera del río, así que se llama... Del río, por el río. Y el río toma a su vez el nombre por el santo patrono, San Juan, el río San Juan. Entonces, hay mucha historia a través... Este libro, en lo particular, el de personajes, habla de religiosos, políticos, deportistas, etcétera, mujeres, hombres, jóvenes, que gracias a su trabajo hicieron trascender a su tierra, donde nacieron. Muchos de ellos, por ejemplo, nacieron en La Llave, sobre todo los del siglo XVI y XVII, que eran los religiosos dominicos, algunos otros jesuitas, que fueron incluso obispos, ¿no? Por ejemplo, el obispo de Guadalajara nació en La Llave, en San Juan del Río, el obispo de Puerto Rico, o sea, que trascendieron más allá y que nunca negaron su lugar de nacimiento. No, porque habrían de negarlo si es tan lindo. Cuénteme de Galindo, hablando de linduras. Bueno, y ahí vamos a entrar en algunas coyunturas también, porque mucha gente me dice, cuéntenos una leyenda, ¿no? Yo no es que sea enemigo de las leyendas, no las comparto tanto porque finalmente es una historia ficticia basada en algún personaje, en algún monumento, en este caso una hacienda, ¿no?
es una de las haciendas también muy importantes que de hecho formaron parte del mayorazgo de la llave, porque acuérdense que en ese tiempo de la Nueva España y sobre todo de los europeos venidos al Nuevo Mundo a probar fortuna, pues mantenían las propiedades en base a acuerdos matrimoniales. Sí, y se para dice poder acrecentarlos. que fue una propiedad de Hernán Cortés. Se dice. Originalmente. No, lo fue sí de Juan Jaramillo el Grande, que fue marido de doña Marina, a la que le llamamos Malinche, porque Malinche pues era el apodo que le decían a Cortés. Entonces, doña Marina, intérprete, políglota y mujer, digamos, diplomática, sí, también fue concubina de Hernán Cortés. De Hernán Cortés. Quien después la desposa con Juan Jaramillo. Juan Jaramillo, uno de sus capitanes, y con ellos tienen, o sea, Marina y Jaramillo tienen un hijo. Tienen a María. A María, a él le da la encomienda de Jilotepec. Jilotepec. Que ya son vecinos de alguna manera, ¿no? De San Juan. Pero a ver, hablamos de Galindo. ¿Cuándo se hizo esta construcción que hoy prevalece como un hotel de gran turismo? Bueno, esa provincia de Jilotepec o encomienda llegaba hasta San Juan del Río, es decir, ellos eran dueños de San Juan del Río. Y es así como después, pues fallece doña Marina. Es ambigua la fecha de fallecimiento, se calcula que entre 1525 y 1527. Y Juan Jaramillo queda viudo y empieza a construir o levantar la hacienda Galindo. 1545, es mucho después del fallecimiento de doña Marina, por eso ya nunca pudo haber estado. Sí, porque uno se imagina sí. a Hernán Cortés. Sí. De acuerdo como nos cuentan, ¿no? Claro, Uno se imagina a Hernán Cortés con doña Marina caminando por esos corredores, claro, pero diciéndole, ni existía, ¿dónde quieres tu casota? Sí, no existía el edificio. Exacto. ¿El edificio de qué época es? Es del siglo XVI, sí, de 1580 más o menos. Originalmente, y luego se fue extendiendo seguramente con los años, con los siglos. El casco de la hacienda, lo que le llamamos la hacienda Galindo, que hoy es un hotel de prestigio en San Juan del Río, sigue conservando el partido original desde el siglo XVI. Pero don Juan Jaramillo, al ser viudo, casa con doña Beatriz de Andrada, que era la dueña de la llave. Ajá. Viudos los dos, se matrimonian y entonces se convierte la hacienda La Llave en el mayorazgo y hacienda La Llave, conteniendo a Galindo y a otras. Kilómetros y kilómetros. No, por eso el mayorazgo, que era la categoría más alta en lo que era la propiedad privada en Nueva España, pues llegó a ser La Llave tan importantísima. Y doña Beatriz de Andrada, que era española, nacida en Burguillos, era la mujer más rica de toda Nueva España, la dueña de La Llave, que vivió en La Llave. Ella fue una de las pocas dueñas que vivió en la hacienda. La mayoría nunca ni las conoció, aunque eran dueños o vivían en la Ciudad de México o en Europa y desde ya administraban, ¿no? Ahora ya en los 1700, segunda mitad del siglo XVIII, ¿había también en San Juan del Río propiedades de doña Josefa Vergara? Sí, sobre todo la estancia, la estancia grande, que así se conoció. Que hoy es del ejército mexicano. No, es La Llave. La estancia pero también hay una estancia. La estancia en la carretera 57 es una granja. Es una granja, exacto, una granja militar. Pero lo triste ahí es que lo que quedaba de la estancia grande, que es el casco, quedó inundado dentro de la presa Constitución de 1917, que es el cuerpo de agua más grande del estado de Querétaro. Se hizo la cortina en los años 60 del siglo XX y el casco quedó inundado dentro de la... Entonces a la gente que vivía ahí, los acasillados y demás, los sacaron aguas más arriba, es decir, a un cerrito que está ahí adjunto, y le pusieron a esa comunidad la estancia. Ya. Y es donde ahora está, lo que bien dice, la granja militar. Una granja del ejército mexicano. A ver, este libro, 500 años de San Juan del Río. ¿Qué significado tiene este libro en particular para usted? Porque es una conmemoración importantísima, claro, una efemérides de primer nivel. Así es. Para mí me trae gratos recuerdos porque es el primer libro donde oficialmente
yo escribí. Es alrededor de 7 autores. Escribo y me correspondió a mí escribir el capítulo inicial, que es el de la fundación de San Juan del Río. ¿Quiénes son los fundadores, San Juan? San Juan del Río lo fundaron europeos, obviamente españoles, con aliados indígenas provenientes de Jilotepec, precisamente. Sí estuvo en San Juan del Río, lo que no en Querétaro, Nicolás de San Luis Montañés, que era un aliado indígena, que fue el que les marcó los caminos viniendo hacia acá. Estuvo en la fundación de San Juan del Río. Traían un fraile para la aplicación del Evangelio. ¿Quién era él? Se conoce como Juan Bautista, así se llamaba. Sí. ¿No es el mismo Fray Juan de San Miguel? No es el mismo. No es el mismo. De hecho, hemos buscado en antecedentes o en documentos históricos, y ahí vamos a tocar lo de las fuentes primarias, porque necesariamente tenemos que meternos a los archivos históricos. Estamos hablando del Archivo General de la Nación. Por ejemplo, en este libro, ¿no? Que es la única, que también se hizo con mi compañero Lauro y tu hermana y Dulce María. Dulce María, que es cronista oficial de Corregidora aquí en Querétaro. Logramos hacer esta edición formidable. Qué precioso libro. Sí, es la única. Lo único malo que tiene es que pesa mucho. Pesa 3 kilos. Pesa 3 kilos, sí. Pero es la única publicación que se hizo en todo México para conmemorar el bicentenario de la consumación de la independencia en el pasado septiembre de 2021, que se cumplieron los 200 años de la consumación de la independencia. Fue un trabajo que nos duró, estuvimos en él, yo creo que 4 años. Desde que surgió la idea, haciendo la investigación, picando piedra, tocando la puerta de la Secretaría de la Defensa Nacional para conseguir las fuentes primarias de qué pasó en Querétaro en 8 meses que duró la guerra de independencia, en lo particular en el territorio queretano. Entonces, y la participación de Iturbide. De Iturbide. Que durante un tiempo fue vecino de esta ciudad. Así es. Y pues se tocan 4 municipios, hoy actuales municipios, que es Corregidora, San Juan del Río, El Marqués y Querétaro. Entonces, la participación que hicimos ahí en conseguir la verdad mediante el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, importantísimos documentos que trae un apéndice documental en la parte final con todo lo que consultamos, y que se logró hacer esta edición, que tenía que ser de esa envergadura por lo que implica. Un libro impresionante, un libro impresionante, muy bello, de colección. Y que aporta a la historiografía del estado de Querétaro. Sin duda, sin duda. ¿Y este otro libro, maestro? Este es un encadernado artesanal de mi último libro. Lo acabo de presentar el pasado 3 de abril en el marco del 176 aniversario que se le otorgó el título de Ciudad de San Juan del Río. Y es el tomo 2 de ese libro de crónica. Me voy a atravesar tantito. Entonces, digamos que fue el número 1, la crónica de San Juan del Río. Este es el número 2. Y en junio voy a presentar el tomo 3 y en octubre de este 2023 voy a presentar el tomo 4. Que contienen, por una parte, crónicas históricas, semblanzas de personajes, datos muy curiosos que se encuentran en documentos. De repente, investigando, uno por lo regular no encuentra lo que uno leyenda, mito. Sobre todo, desmitificar lo que nos ha hecho mucho daño, lo que se ha tergiversado en la historia oficial. Ay, pero es muy difícil. Es muy difícil, pero ¿qué cree, maestra? Difícil. Si se logra. Bueno, pues puede ser, ¿verdad? Pero yo traigo una pequeña batalla, porque en el libro Relación Peregrina de Francisco Antonio Navarrete, quien fue rector del Colegio de los Jesuitas de San Ignacio y San Francisco Javier, en 1739. El libro se llama Relación Peregrina, que del agua corriente para beber y vivir goza la muy noble Florida ciudad de Santiago de Querétaro. Este es el título, es un libro muy barroco, muy bello, y dentro vienen las historias, los poemas, la música y la narración, la crónica de las fiestas que celebró Querétaro con la llegada del agua del acueducto. Hay un poema que dice: de tu ciudad, marqués enamorado. Pero es realmente el orden sintáctico real debería ser
marqués enamorado de tu ciudad. Pero entonces la gente dijo, ok, si el marqués estaba enamorado, si una monja le pidió el agua, pero era la tía de su esposa, Ajá. y si el marqués se puso manos a la obra a construir el acueducto, tuvo que haber sido una monja joven, tuvo que haber estado guapísima, el marqués tenía ferviente deseo de poseerla. Y el marqués engañaba a la marquesa. Y el marqués engañaba a la marquesa. Y esta historia se convierte para la gente Sí. en ley. Y yo creo que la mezclan incluso hasta con Don Juan Tenorio. Sí, maestra. Y entonces, pues no es la historia, ¿no? Es una fantástica leyenda, un fantástico mito, como el de la Fundación de Querétaro. ¿Cuál se ha desmitificado en San Juan del Río? Por ejemplo, los túneles. A ver. Los túneles de San Juan del Río, que a la gente sí le duele, o sabe que la canción, por ejemplo, de La Estampilla. La Estampilla que la adoptó San Juan del Río, sobre todo en los 80s, y que dice: paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río, cobíjame con tus alas porque me muero de frío. Esa canción se hizo para San Juan del Río, habla de San Juan del Río, Durango. Ah, caramba. Y las palomas son los camioncitos blancos que en los años 50 eran el único medio de transporte entre comunidades con San Juan del Río, Durango. Durango. Allá hace un frío de la fregada cuando estamos en invierno. Entonces se estaban helando y quien los cobijaba era la paloma que venía. Al subirse, pues ya con el calor humano ya se les quitaba el frío. Bueno, pero en San Juan tenemos incluso unas palomas gigantes en una plaza. Pues con el fin de crear una identidad sobre lo que no teníamos. Y dice San Juan del Río, tierra de palomas. Entonces nosotros adoptamos esa canción, pero en realidad que ni siquiera le hizo un duranguense, le hizo un zacatecano, muy famoso. Entonces San Juan del Río, Durango no la entona casi, y acá en San Juan del Río, pues vénganos tu reino, y entonces en la feria la tocan y la gente se prende. Es un símbolo de identidad generado por otro San Juan del Río. En México tenemos 5 San Juan del Río. ¿Qué son? Que el más importante es San Juan del Río, Querétaro. Ajá. Luego San Juan del Río, Durango, hay otro en Oaxaca, hay otro en Coahuila y hay otro en Cozumel, cerca de Cozumel. Ya, estos que son comunidades toponímicos, pequeñas, pero sí, se llaman San Juan del Río, que solamente pasa por ahí un río. En el caso, compartimos mucho, estamos hermanados con varias ciudades, entre ellas San Juan del Río, como Conchino, California, como San Juan, Puerto Rico, oficialmente, pero en México con San Juan del Río, Durango, porque ahí tienen un río. Pasa el Camino Real también de tierra adentro. Qué maravilla. Nada más que ahí es la tierra de Doroteo Arango, Pancho Villa. Pancho Villa. Entonces ellos se van más por ese lado de Pancho Villa, hay un museo, Casa de Pancho Villa, hay calle División del Norte, Pancho Villa. Ahora, la gente requiere símbolos. Exacto. La gente requiere asideros de la memoria y elementos con los cuales hacer un souvenir, porque desde siempre a los humanos nos ha gustado llegar a otro lugar y llevarnos un recuerdo. Así es. ¿No? Sí. Que podría ser una piedrita, que podría ser, yo no sé, una flor disecada, una hoja, hasta la vieira de Santiago Apóstol. Así es. Querétaro, pues es una de las ciudades que lleva su nombre y también estamos hermanados con muchísimos Santiagos. Maestro, yo quiero agradecerle enormemente su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, sus desvelos, porque incluso hoy me quedó claro que usted es un empleado del municipio que tiene una serie de compromisos, por una parte, como la organización de los Juegos Florales, y por otra nos regala estos maravillosos libros que hablan de la historia y la crónica de San Juan. Muchas gracias. A usted, maestra, y pues San Juan es un tesoro por descubrir. Claro Con eso que resumo todo y siempre estamos escarbándole. Muchas gracias, de verdad. Y muchas gracias también a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.